Uy, en estos días viene el Congreso de Asofondos, los fondos privados de pensiones, y en tremenda coyuntura, la Corte Constitucional todavía sigue estudiando la reforma pensional. Estamos a semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales que pueden cambiar el entorno político para este tema pensional. Y además de eso, el actual gobierno sigue sacando decretos que afectan a los fondos privados de pensiones, que en última son los aportes de todos los colombianos. Ese Congreso va a estar buenísimo, pero quién sabe qué va a resultar de allí. ¿Quién sabe? Yo sé quién sabe. Andrés Velasco, presidente de Asofondos. Andrés, necesito hablar contigo. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, bienvenido a Entrevista Reina del periódico El Tiempo. Muchas gracias, Mauricio, por tenerme. Un gusto estar acá. Estamos a pocos días, Andrés, del Congreso de Asofondos, que es, por supuesto, el gremio de los fondos privados de pensiones. Y esto se da en una coyuntura muy particular, porque estamos a pocas semanas de la primera vuelta de elecciones, a pocas semanas de la segunda vuelta y apenas meses de que haya cambio de gobierno, por una parte, pero por otra parte, la Corte Constitucional sigue evaluando si la reforma pensional de este gobierno, una de las pocas reformas que pasó este gobierno, es exequible o no, si es sólida desde el punto de vista constitucional o no lo es. Con tantos interrogantes, la gente se pierde un poco. ¿Cuál es el estado hoy del sistema pensional y de la reforma pensional? Yo creo que la respuesta corta a esa pregunta es, en este momento tenemos la ley 100 como la hemos tenido en los últimos 30 años y estamos esperando que decida la Corte Constitucional de este proceso de subsanación de vicios de forma que fueron advertidos en el auto que la Corte compartió con la ciudadanía el año pasado. La Corte ha tenido cambios. Recordemos que en algún momento hubo que nombrar un conjuez. Ese conjuez está actuando hoy en día. Recordemos que el expresidente de la Corte Constitucional, el doctor magistrado Ibáñez, quedó inhabilitado. Entonces, en este momento la Corte tiene 8 miembros deliberando este tema que es tan importante para el país. La reforma pensional se aprobó ya hace casi 2 años. ¿Es usual que la Corte se tome tanto tiempo? ¿Es legal que la Corte se tome tanto tiempo? ¿Hay límites para esto? Sí, digamos, es legal. La Corte tiene unos plazos. La Corte pues tiene inmensas responsabilidades sobre muchísimos, digamos, proyectos de ley. Hemos tenido varias emergencias, varios estados de excepción decretados por el gobierno del presidente Petro. Eso, digamos, nosotros hacemos un seguimiento constante a los tiempos y a las responsabilidades de la Corte y entendemos que se haya demorado. Obviamente esto es incómodo para la ciudadanía, empezando por los fondos de pensiones, y lo que le hemos pedido a la Corte es resuelvan en su sabiduría, en cualquier sentido que ustedes decidan en su sabiduría, pero por favor háganlo lo antes posible porque tenemos tal vez el sistema de seguridad social más importante de la nación pues con mucha incertidumbre. En su sabiduría, pero también en su prudencia, porque esto no lo vas a decir tú, pero lo voy a decir yo. Es muy improbable que la Corte vaya a fallar en pleno periodo electoral. Antes de la primera vuelta, antes de la segunda vuelta, sería una bomba para un lado o para otro que le fallara para un lado o para otro. Sí, por los cambios en la composición de la Corte, por la salida del magistrado Ibáñez, el turno de la ponencia o la asignación de la ponencia pasó del magistrado Ibáñez a la presidenta actual de la Corte, que es la magistrada Meneses. Ella pues tiene que hacer una labor completa de redacción de esa ponencia y lo que todos esperamos es que en las próximas semanas pues ya lleve eso a sala plena para que se dé una determinación de qué va a pasar con la reforma. Muy bien, para el común de los colombianos es un misterio todo ese proceso de la Corte Constitucional en varios sentidos, pero uno de ellos, el básico. ¿La Corte va a fallar solamente acerca de un aspecto procedimental? ¿Se hizo bien el trámite de la reforma en el Congreso, sí o no? ¿O la Corte puede decir, sí se aprueba esta parte, pero esta no entra a cuestiones de fondo? Entonces, la Corte va a analizar todo, pero este fallo que estamos esperando está concentrado en un sí o un no, o un devuelvo al Congreso. Esas son las 3 posibilidades, porque este fallo tiene como materia si se hizo bien, en particular en el cuarto debate de la Cámara de Representantes, que fue la plenaria. Muy bien, mientras tanto, mientras eso sucede, el fallo de la Corte,
seguimos con el sistema pensional como lo conocíamos, con la Ley 100, y en medio de eso, para muchos colombianos ha sido sorprendente que el gobierno está tomando muchas iniciativas que están cambiando un poco el entorno para los fondos privados de pensiones y sobre todo pues para los aportantes a los fondos privados de pensiones. Eh, Se me ocurren tres y tú me corregirás cuáles de esas están vigentes, cuáles están en propuesta. Por una parte, el hecho de limitar la posibilidad de que los fondos de pensiones que tienen nuestros aportes de los afiliados a los fondos de pensiones puedan invertir en el exterior. ¿Ese está vigente? ¿No está vigente? ¿Y qué significa esa iniciativa del gobierno para nosotros, los que tenemos recursos en los fondos de pensiones, y para el gobierno? Sí, ese está vigente, es un decreto que el gobierno expidió la semana pasada, el martes de la semana pasada lo conocimos. Es un decreto que limita la diversificación. Nosotros tuvimos una discusión muy larga de años con este gobierno, tratando de mostrarles cómo el diagnóstico que ellos hacían de la situación de la inversión en el país era inadecuado. La inversión en Colombia está baja y es preocupante, pero eso no, digamos, no se debe a defectos de ahorro o a poco ahorro. De hecho, el ahorro pensional financia todos los proyectos de inversión a los cuales hay lugar, digamos, de acuerdo a las capacidades de los proyectos, a la rentabilidad, al riesgo. El año pasado se quedaron cerca de 11 billones de pesos sobre la mesa para ser llamados por los inversionistas de los fondos de pensiones porque faltaban licencias, porque una persona que cerraba unas inversiones decidió por temas de riesgo apartarse de la inversión, o porque otros inversionistas que necesitaban completar esas inversiones decidieron invertir en títulos del gobierno que están rentando al 14% debido pues, al desorden fiscal que hay. Eso representa un costo de oportunidad muy grande para cualquier inversionista decidir meterse en una inversión que tiene que seguir regulación, que secretarías, ministerios, entidades de regulación, competencia, problemas de financiamiento versus recibir el 14% del soberano sin mayor riesgo. Si un colombiano tiene sus recursos y sus aportes en un fondo privado de pensiones, espera que estén seguros y que rindan lo más posible, porque esos rendimientos pues va a ser su retiro futuro, etcétera, etcétera. Esta primera medida que limita las opciones de inversión en el exterior, ¿cuál de los dos afecta? ¿La seguridad de los recursos, la rentabilidad de los mismos? Ambos. Cuando uno ve el historial de cómo hemos invertido los fondos optimizando la inversión, los fondos de pensiones le dieron 8.4% anual, efectivo anual promedio, los 11 años de rentabilidad a los colombianos. Es una rentabilidad muy alta, que es uno o dos en el ranking de la OCDE. O sea, los fondos de pensiones colombianos se destacan a nivel internacional por ser pues, de los que producen más rentabilidad, con un riesgo del 1.3% sobre ese 8.4% en esos 11 años en promedio. Un contrafactual de los últimos 10 años, optimizando un portafolio interno, solamente lo hubiera producido 3.7% de rentabilidad, la mitad de la rentabilidad, con el doble del riesgo, no 1.3, sino 3.3. Entonces, los efectos de esta muy mala idea del gobierno, de este muy mal diagnóstico, van a afectar los bolsillos de los colombianos hacia el futuro de los posibles pensionados. ¿En qué dimensiones? ¿Va a haber menos colombianos que van a poder acceder a una pensión? Y los que se dan una pensión van a tener menos pensión, menos monto. Pero nos va a afectar a todos porque esa medida hace menos sostenible el sistema de pensiones. ¿Por qué? Porque en últimas, en el contexto de la reforma pensional, buena parte de estos ahorros pensionales pues, van a ser los que garantizan las mesadas del régimen básico del pilar contributivo en el futuro. Y en ese sentido, pues si se reproducen menos, si se multiplica menos, si hay menos retorno sobre esos, pues los colombianos vamos a tener menos para cumplir con el pasivo pensional. Entonces, esta medida aumenta el pasivo pensional y en ese sentido se hizo una advertencia, yo creo que muy fuerte por parte de la Contraloría General de la República, que lamentablemente el gobierno pues, no atendió en los comentarios que recibió. Quiero barajar despacio esta primera discusión. Si oí bien, cuando se limita la posibilidad, se le pone un tope, se le baja el techo a la posibilidad de que los fondos privados de pensiones inviertan los recursos en el exterior, se reduce a la mitad la rentabilidad históricamente y se duplica el riesgo. ¿Cómo se mide ese riesgo en ese ejercicio hipotético? Con la variabilidad de la rentabilidad. Todos estos activos tienen una variabilidad pues, de los espectros, de las series
¿cierto? Y en cualquier momento del tiempo uno hace un corte y dice, bueno, ¿cómo ha sido la varianza de estos activos que se obtuvieron? Y esa varianza nos da una noción del riesgo de lo que podrían variar en cualquier momento del tiempo. ¿Y esa decisión del gobierno es legal? ¿Se rige por la ley? ¿Es coherente con la ley, las normas, etcétera? Nosotros estamos haciendo el análisis para cumplir con nuestro deber fiduciario y proteger el ahorro de los colombianos, y en ese sentido llamamos la atención al menos sobre tres cosas que no nos cuadran con respecto a la legalidad de esa medida. La primera es la Constitución Política de Colombia dice muy claro que los recursos pensionales son para pagar pensiones. Ese es el artículo 48 de la Constitución. Y el gobierno motiva este decreto para solucionar un problema que puede ser muy loable, que es el tema de la inversión, pero que no tiene nada que ver con las pensiones de los colombianos hacia el futuro, de hecho, y las afecta. Entonces, yo creo que hay unas razones constitucionales por las cuales es posible cuestionar esta medida. Segundo, el artículo 100 de la ley 100 le dice a los fondos de pensiones, esto es una ley, le dice a los fondos de pensiones, señores, su responsabilidad es producir rentabilidad y gestionar el riesgo de los ahorros de los colombianos, porque estos no son recursos de los fondos ni los de los dueños de los fondos. Son de los colombianos. Son de los colombianos, es del señor de a pie que está pasando por el frente de la calle que sueña con una pensión. Y este decreto pues va en contravía de la rentabilidad y de la gestión de riesgo, porque no es una opinión, no es teórico. Cuando uno tiene para escoger 3 activos, pues escoge el mejor de los 3. Pero cuando usted tiene 3.000 activos, pues escoge el mejor de los 3.000. Y esas son las dimensiones que está condicionando el gobierno con este decreto. A nosotros nos dicen, reduzca la inversión en el extranjero del 48 al 50% al 30%. Eso lo que quiere decir es que ese 20% va a acceder a un mercado que es muy pequeñito y antes accedía a un mercado que era pues tremendamente mucho más alto. Y finalmente, la norma se contradice con el resto de la reglamentación. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos requerimientos de rentabilidad mínima en los diferentes multifondos que administramos. El decreto restringe la diversificación, restringe la rentabilidad, pero no cambia las metas ni los benchmarks de esos multifondos de inversión, ni las composiciones óptimas de la regulación que tenía antes. Eso quiere decir que los afiliados a los fondos privados de pensiones pueden en 3 meses, en 6 meses recibir un extracto en el que, hola, la rentabilidad está bajando y esta vaina de dónde, y resulta que puede ser por ese decreto que ha sacado el gobierno que limita la posibilidad de darle la mejor asignación en rentabilidad y seguridad a los recursos de los colombianos. Eso, ¿quién lo termina evaluando? ¿El Consejo de Estado, la Corte Constitucional? ¿Cuándo? Entonces, ya se han presentado demandas, terceros ciudadanos, digamos, han presentado demandas y nosotros prevemos que habrá acciones ciudadanas pidiendo la defensa, digamos, de esos recursos. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde también. El Consejo de Estado es una de las cortes que tendrá que pronunciarse sobre las contradicciones que esto tiene con otras normas superiores como la Constitución, la Ley 100, pero también con normas pares como otros decretos reglamentarios. Nosotros vamos a tratar de evitar a toda costa que exista un efecto sobre los portafolios. Nosotros nos toca asumir la responsabilidad de tratar de hacer lo mejor posible. El decreto tiene unas cláusulas de escape, ¿cierto? Porque dice, si usted no llegara a conseguir activos que puedan reemplazarse con las condiciones equivalentes de rentabilidad de riesgo, usted podría no cumplir el decreto. Eso implica unos riesgos enormes para las administradoras de fondos de pensiones que no son deseables. El decreto además dice, en 6 meses se preparará y se presentará un plan informativo a la Superintendencia Financiera. Entonces hay una cantidad de claridades que es necesario abordar con el Gobierno Nacional, con la Superintendencia Financiera, antes de que se den esos efectos, pero sí una decisión como esta es de limitar la diversificación. Sigue adelante, pues claro, los colombianos veremos en nuestros extractos pues disminuciones en la calidad de la inversión del ahorro pensional. El gobierno puede decir, mire, nosotros tenemos la potestad, esto se ha hecho antes, cambiar los límites se ha hecho antes, tal vez anotar que se han cambiado los límites, pero siempre hacia la mayor diversificación. Colombia había sido una nación que había ido en la dirección correcta, siendo prudente inicialmente hace 30 años y poco a poco ir liberalizando en la medida en que este es un sector que es hiperregulado e hipervigilado. Entonces aquí pues no hay lugar a esas conjeturas diferentes. Bueno, vamos a esperar a ver qué sucede con ese decreto desde el punto de vista del control constitucional, del control legal. Segunda medida que ha adoptado el gobierno, que es una combinación de 2 cosas que quiero que expliques tú porque tiene su aspecto técnico. Por una parte,
los aumentos tan grandes del salario mínimo. No es el primer gobierno que lo hace, pero sí en esta magnitud que hemos tenido en el comienzo de este año, final del año pasado, pero eso combinado con que en el régimen pensional el gobierno tiene que responder por cuando aumenta el salario mínimo por arbitrio político, porque hay unos aumentos del salario mínimo que dependen de productividad y de inflación, pero hay un excedente que es por arbitrio político y el gobierno tiene que responder por eso en el régimen pensional, pero la tormenta perfecta fue aumentar el salario mínimo y reducir la responsabilidad, entre comillas, del gobierno para cubrir eso. ¿Cómo es el berenjenal? De manera sencilla, con plastilina. Con plastilina. Imagínese que usted tiene un carro, ¿cierto? Y ese carro usted le compra un seguro. Y ese carro tiene unas características. Entonces el seguro dice, bueno, si usted se siniestra en ese carro, yo le pago su carro, ¿cierto? Se lo reemplazo. Pero en el mitad del año, esos seguros son anuales usualmente, ¿cierto? Entonces por eso la aseguradora cobró una prima de ese seguro, que correspondía al monto al monto del carro, al valor del carro. Supongamos que en la mitad de ese año usted decidió que el carro le iba a poner un turbo y lo iba a engallar pues de la forma más extraordinaria posible, con la misma firma pues de la marca del carro. No lo hizo usted en talleres claro que los talleres del 7 son muy buenos, Sí, pero entonces usted lo hizo con la marca del carro para que no perdiera valor, sino que solamente se valorizara, y usted no cambió el seguro. Entonces usted se siniestra y la aseguradora va a decir, un momentico, yo le aseguré otro carro. Sí. Yo no voy a pagar el carro nuevo, yo le voy a pagar el carro viejo. Sí. Un poco eso es lo que está pasando con el... ¿Y cómo? ¿En qué sentido? ¿Cuál era el carro viejo y el carro nuevo? Entonces, antes la aseguradora decía, yo le pago una renta vitalicia, ¿cierto? A un salario mínimo, ¿cierto? Pero resulta que y devolvamos la renta vitalicia. Es la renta vitalicia la que se le paga a una persona que cumple qué condiciones. Que cumple las condiciones de edad, sí, y de semanas para poder pensionarse. Listo. Y entonces compraba una renta vitalicia. Listo. ¿Cierto? Que es una mensualidad de un salario mínimo. Exacto. Y la aseguradora corre con los riesgos. Exactamente. Entonces la aseguradora dijo, no, el salario mínimo cuesta 1.425.000, ese es el salario mínimo del año pasado. Entonces yo le pago sus 1.425.000. Pero en la mitad el gobierno dijo, no, momento, es que el salario mínimo ya no van a ser 1.425.000, sino 1.750.000. Entonces el salario mínimo aumentó 23.7%. Y entonces la aseguradora dice, pero un momentico, yo le respondo por el 1.400.000, ¿cierto? O por el 1.400.000 corregido por inflación, pero no puedo aumentar el 18% por encima de la inflación porque pues, la prima no se compró, digamos, pensando en eso. Entonces... Y eso en la norma, ¿quién lo debería cubrir? Esos excesos, esos excedentes. Desde hace más de una década, el gobierno nacional, para que existiera esa cobertura y se generaran esas rentas vitalicias, esas mesadas pensionales asegurables por el resto de la vida de las personas, el gobierno nacional dijo, mire, la aseguradora corre con el riesgo de la inflación y la productividad del trabajo, ¿cierto? Que usualmente en Colombia está en el vecindario del 0. El año pasado fue alta, fue 0.9, medido por el DANE, medido por el DNP, variables que son medibles y son estimables, técnicas, pero cualquier ajuste del salario mínimo político o por consenso o decisión discrecional por encima de esas variables, la asume el gobierno. Entonces, todos los años el gobierno nacional le pasaba, cuando el gobierno nacional decretaba un salario mínimo por encima de esas variables, le compensaba a las aseguradoras para que pudiera pagar las pensiones de ahí en adelante. ¿Cómo así que le pasaba? ¿Qué pasó entonces? Le hacían la transferencia. Sí, pero ahora... Ahora el gobierno sacó este decreto que dice, no, yo le voy a pasar menos plata, va a pasar el 60%, ¿cierto? ¿Cómo? Se invierte una fórmula, ¿cierto? Que en la que distorsiona de forma importantísima la medición de la productividad, que es una cosa pues, que es medible, y entonces le dicen, no, yo le pago el 60% del componente discrecional del aumento del salario mínimo. Y con eso, pues, es una engallada del carro en la que nadie paga por la engallada del carro, el aseguramiento de la engallada del carro. Y entonces eso le toca asumirlo a los trabajadores. Entonces, ¿en dónde se ven las consecuencias? A los afiliados. A los afiliados, sí. Exactamente. Entonces, ¿a dónde se ven las consecuencias? Un afiliado que tenía 350 millones de pesos el 27 de diciembre del año pasado, podía ir a una aseguradora y decir, deme una mensualidad vitalicia de pensión de un salario mínimo. Hoy en día tiene que tener 550 millones. Entonces, ese costo se lo trasladó el gobierno al afiliado, 200 millones de pesos, por una decisión discrecional de un aumento del salario mínimo, lavándose las manos de su responsabilidad sobre
las pensiones futuras de los colombianos. Eso fue lo que pasó con ese decreto. Resumo y me corriges. Se aumenta el salario mínimo, eso aumenta los lujos del carro que hay que asegurar, pero las aseguradoras cubren hasta cierto punto, el diferencial lo tendría que cubrir el gobierno y lo viene cubriendo el gobierno, pero simultáneamente se baja de parte de su responsabilidad y la pelota le cae a todos los que están viendo esta entrevista que no saben hasta el momento que les cayó la pelota. Exactamente, y no solamente tiene efectos sobre las rentas vitalicias, sino sobre 3 variables adicionales. Una muy importante que es el aseguramiento contra los riesgos de mortalidad o incapacidad. Todos los que caminamos por la calle estábamos asegurados y nos decían, si usted es un trabajador, ¿cierto? Y se siniestra, lo con un carro, queda discapacitado de forma permanente, se le va a dar una pensión mínima. Y esa pensión mínima es un seguro que cuesta una prima, que era correspondiente a lo que costaba el seguro, que era el salario mínimo de pensión de ahí en adelante. Dado que el gobierno se lava las manos y dice, yo ya no pongo esa plata, esa prima se sube de precio y entonces queda desfinanciado ese seguro. Y ese seguro hoy en día tiene un riesgo muy grande de estar desfinanciado y nosotros estamos dando toda la batalla con el Ministerio de Hacienda para que el Ministerio asuma esa responsabilidad de una forma u otra. Hay diferentes mecanismos y ese es un efecto. La otra variable es las personas que no habían cumplido semanas, pero que se habían pensionado con la modalidad de renta vitalicia. Resulta que nos obliga a la reglamentación, a los fondos de pensiones, a recalcular los montos de esas mesadas y la variable más importante ahí es el salario mínimo. Como el gobierno nacional también se lava las manos, entonces esas rentas vitalicias tienen que ser corregidas hacia abajo y por eso muchos de los colombianos que nos ven en este momento han sufrido que se les ha disminuido su mesada de retiro programado en estos primeros meses del año como consecuencia de esta decisión del gobierno de subir el salario mínimo 23%. Y la reglamentación como está. Y finalmente, hay un fondo que la gente no sabe que existe, pero está muy bien administrado por los fondos de pensiones, ganando rentabilidades muy importantes, que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima. Muchas veces la gente llega a edad pensional, cumple las semanas, pero cuando va a ver su cuenta de ahorro individual, no le alcanza ni siquiera para una pensión mínima. Se saca de ese fondo y se completa. Como las pensiones cuestan más, vamos a tener que sacar más dinero rápidamente de ese fondo y ese fondo que iba a durar hasta el 2070, hoy en día pues va a durar hasta el 50 y algo, el 2050 y algo, y eso en últimas implica riesgos fiscales, porque todo el sistema pensional, la Constitución lo dice clarísimo, al final cualquier plata que falte en este esquema financiero en el que nosotros cumplimos unos roles pues que son muy importantes, repito, regulados y vigilados hasta el tuétano. Al final, el que pone la plata es el gobierno nacional, que no es otra cosa que es los colombianos a través de los impuestos. Por el momento, la gente que esté recibiendo una caída, viendo una caída en su retiro programado, en su monto de retiro programado, puede estar asociado con esto, o aquellos que de repente tienen que esperar a meter una mayor cantidad de plata, y no cualquier plata, más del 50% frente a lo que tenían antes, 200 millones, también lo van a sufrir ya inmediatamente. Es así. Esa norma es... Pero déjeme, yo le digo otra cosa, Mauricio. Dígame. Resulta que estas cosas que empezamos a hablar, que la reforma pensional mira más hacia el régimen de prima media, que no dejan que invirtamos buscando rentabilidad, que es más costoso pensionarse, empiezan a generar, digamos, un incentivo de la sociedad, ¿cierto? A no creer en la posibilidad de pensionarse, a dejar de soñar con la posibilidad de pensionarse. Pero no solamente eso, le da un mensaje a nuestros hijos, ¿cierto? De que el futuro en Colombia es muy complicado. Y ese futuro que ellos ven complicado, empiezan a traducirlo en decisiones hoy en día, en decisiones de informalidad, en decisiones de abandonar el país, y que afectan la demografía, porque la gente que se va es la gente joven que está en edad reproductiva. Y eso desfinancia aún más el sistema pensional. Y entonces los problemas que parecían que nos iban a atacar en el 2100 se empiezan a venir hacia adelante. Entonces no es la pensión de mis hijos ni de mis sobrinos la que está en juego. La que está en juego es mi pensión, porque en la medida en que el sistema pierde recursos y se dan todos esos incentivos hacia un esquema que no es sostenible, que es el sistema público, que está en deuda 160% del PIB, ¿cierto? Entonces, ese problema se nos viene adelante. Bueno, y la tercera medida que yo he oído que está rondando, no sé si ya es efectiva o no, y quiero que me lo aclares, es que el gobierno está planteando un cambio en las reglas del juego
de los aportes de quienes estaban en fondos privados de pensiones y se han trasladado a Colpensiones. Esos traslados se dan bajo ciertas reglas, son legales, normales, pero el capital de los aportes se quedaba en los fondos de pensiones, en los fondos privados, hasta el momento en que se pensionara esta persona. El gobierno lo que ha querido es traer esos recursos de capital a Colpensiones, más de 20 billones de pesos, si me corriges, y pues eso entra a una especie de hueco negro, digo yo, no lo dices tú, Es lo caja. digo yo. No, es caja para el gobierno para gastarse hoy mismo. ¿Eso está vigente? ¿No está vigente? No, ¿Se todavía está no, discutiendo? todavía no. Ese es un proyecto de decreto que de hecho hemos criticado de forma pues, muy explícita los fondos, la Contraloría, el Banco de la República. ¿Qué pasa? Esto es una población específica, no son los traslados normales de la Ley 100. Recordemos que los traslados normales de la Ley 100 se dan hasta que uno podía, hasta 10 años antes de pensión. Sí. Las mujeres antes de 47 años, los hombres antes de 52. No, estos son traslados para personas que ya estarán menos de 10 años de pensión, Sí. que en virtud de la reforma pensional y un artículo que fue exceptuado por la Corte en la suspensión, O sea que está vigente. que está vigente, se llama ventana oportuna de traslado. Sí. Entonces, esas personas se trasladaron, hay más o menos 120.000 personas que se trasladaron desde los fondos privados hacia los fondos públicos. Hay otras personas que se trasladaron en la otra dirección. De hecho, a la mayoría de la población le conviene trasladarse en la otra dirección. Pero esas 120.000 personas tenían unas cuentas de ahorro individual. Esas personas renunciaron a sus cuentas de ahorro individual porque lo que aceptan es el sistema público, que es un sistema de reparto, que es un sistema en el que la pensión no se compone de lo que yo ahorré en mi vida, sino que se compone de la transferencia que me haga la generación que está cotizando en Colpensiones contemporáneamente en el momento de la pensión. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno, la ley por todas partes dice, esas platas hay que ahorrarlas, y el gobierno quiere que nosotros se las pasemos. Y entonces le estamos contestando, mire, eso es ilegal, porque la vocación de esos recursos son ahorrarlos, porque si no se ahorran, la deuda de los colombianos con los pensionados futuros va a crecer. Claro. ¿Cierto? Entonces es muy importante ahorrarlos. Son 25 billones de pesos. El gobierno dice, no, es que a mí ya me está tocando pagar parte de esas pensiones. Mire, con los 100.000 personas que siguen cotizando, de ese grupo de oportunidad de traslado, se pueden pagar las pensiones de los 20.000 personas que se pensionaron. Entonces, no es cierto que, y sobra, y no es cierto que les haga falta plata para pagar esas pensiones. Lo que el gobierno pretende es hacerse en muy corto plazo, 25 o 15 días, a partir de la expedición de un decreto, de esos recursos, y eso, pues, estamos tratando de proteger el ahorro pensional. Vamos a ver si sale o no sale ese decreto. Si sale, tendrá control legal, control constitucional, como los dos anteriores, pero puede ser demasiado tarde en la medida en que las tres medidas significan un mayor acervo de recursos para el gobierno en una temporada preelectoral. Cuando ya fallen las cortes, si eso es legal o no es legal, ¿esa plata se puede haber malgastado? El problema con este último es que al menos el proyecto de decreto habla de un traslado en 15 días, pero hay problemas adicionales. Resulta que Colpensiones hoy en día Colpensiones es un tubo, recibe plata por una mano y se gasta más con la otra. De hecho, le hace falta y por eso el gobierno le tiene que transferir más plata. Colpensiones no tiene un fondo, no tiene administración de activos. En este momento Colpensiones, toda la plata que recibe la paga en mesadas. Entonces, esa plata que nos piden mediante ese proyecto de decreto tocaría darla en efectivo, y nosotros tenemos eso invertido. Tenemos invertido eso en un fondo específico, que es el fondo conservador, porque pertenece a la última parte de la vida laboral de la gente. Sí. Ese fondo no es para estarlo Gastando invirtiendo en cosas muy riesgosas. Es preferible una rentabilidad un poco menor para ese fondo, pero que sea muy segura. Entonces, si Colpensiones pudiera recibirnos esos títulos, pues no habría problemas en el mercado de capitales adicionales a los problemas pues, que hemos estado conversando. Pero nos atemoriza mucho que toque liquidar 25 billones de pesos de activos, pues ocasionando además del desfinanciamiento, del pasivo pensional y de todo lo demás, un problema en el mercado de capitales. 25 billones para la gente que normalmente maneja En 15 días. 1 millón de pesos o un salario mínimo. Eso significa una reforma tributaria o reforma tributaria y media, más o menos. Estamos hablando de una suma muy grande. Bueno, en este contexto, Andrés, de cambios normativos que ha hecho el gobierno, los tres que acabamos de mencionar, que son susceptibles de control legal y constitucional, pero quién sabe en qué momento, en este coyuntura en que hay una revisión de la Corte Constitucional a la reforma pensional, en este contexto en que se vienen las elecciones, se da este Congreso de Asofondos. Y yo quiero preguntarle al presidente de Asofondos,
¿cuál sería un buen resultado de todas estas variables, un escenario favorable de acuerdo con lo que va a discutirse en el Congreso? ¿Y cuál sería un escenario desfavorable aquí a la vuelta de 3, 4 meses? Sí, nosotros queremos asumir este Congreso y desde el sector con optimismo. Digamos. Nosotros tenemos que pensar en el futuro. Entonces tenemos que promover soluciones para los problemas que tenemos. No importa si la reforma pasa o no pasa, nos toca hacer reformas al sistema pensional. Es insostenible, es inequitativo, tiene muy baja cobertura. Entonces, un buen resultado del Congreso es una canasta de ideas que nos lleve a que los nuevos gobiernos, al que el nuevo Congreso de la República considere esas reformas, que van a ser difíciles de hacer, porque nos vamos a tener que meter tarde o temprano, y más temprano que tarde, con parámetros como, por ejemplo, la edad de pensión, las semanas, el coeficiente de cotización, porque tenemos que hacer de este sistema un sistema que sea creíble, sostenible. Entonces, ese es un buen resultado. Hay unas reflexiones muy a nivel industria que a mí me ilusionan mucho sobre las posibilidades de inversión, sobre el pipeline, digamos, sobre la lista de cosas que se pueden ofrecer, proyectos que surgen, y esas discusiones tienen lugar allá. Y hay otro resultado que yo creo que es innegable, y es vamos a oír a las autoridades, a las de ahora, al Banco de la República, al Consejo de Estado, al Contralor, al Procurador. Vamos a oír al ministro Sanguino dar explicaciones a los reguladores, a la Superintendencia Financiera, y vamos a ir también a los candidatos presidenciales, a los nuevos congresistas. Nos vamos a encontrar con ellos allá para ver qué panorama están viendo y cuáles son las coincidencias en las que podemos trabajar juntos de forma más expedita para solucionar los problemas que tenemos. Las oficinas de Asofondos están a 2 cuadras de este bar de tapas donde estamos grabando, que son nuestros anfitriones amables siempre. Y si no estoy mal, están como en el 8º piso, 9º piso. 9º piso. En el 9º piso. Ahí uno alcanza, si se encuentra con alguien en el ascensor, a argumentar algo, pero no muy largo, a la siguiente pregunta. ¿Eres optimista o pesimista sobre el futuro del sistema pensional colombiano? Nos toca ser optimistas. Ningún país puede ser pesimista acerca de su sistema pensional porque es la muerte de la ilusión de vivir en un país. Porque si uno le dicen, usted va a poder vivir en ese país los 2 primeros tiempos de la edad, pero el tercer tiempo, que hoy en día es el más largo, no puede soñar con eso, es muy triste. Entonces nos toca ser optimistas, nos toca poner soluciones sobre la mesa y siempre pues esperar lo mejor. Muchas gracias, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, por haber estado en la entrevista reina del periódico El Tiempo. Muchas gracias, Mauricio. Felicidad de estar aquí. Gracias.